Bueno, nos vamos a meter ya en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana, se los anunciábamos. Uruguay ha superado la barrera de los 100 pacientes internados en terapia intensiva por COVID-19. Ayer sumó 947 casos, uno de los días con registros más altos, aunque no el día de mayor cantidad de casos. ¿Qué proyecciones, además, se puede hacer sobre el avance de la pandemia? Vamos a hablar a partir de este momento con el infectólogo Henry Albornoz, que está vía remota allí conectado con nosotros. Henry, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Henry. Lo primero en la charla que te quiero preguntar es si este aumento de casos, este incremento de la curva de contagios que estamos viendo en estos días, responde específicamente a la movilidad y las reuniones que se dieron por las fiestas tradicionales, o eventualmente no responde necesariamente a esa zafra de la Navidad del fin de año. Bien, quizás una parte de este aumento que estamos viendo obedece a eso. Eso lo vemos por la relación temporal con específicamente la de estos últimos días, con lo que tiene que ver con las festividades de fin de año y año nuevo, y porque además los que estamos en grupos en los cuales estamos haciendo seguimiento de los casos y detección de casos a partir de los contactos, o sea, siguiendo el nexo epidemiológico, obviamente vimos en estos primeros días de enero la ocurrencia de brotes, fundamentalmente en el contexto familiar o de grupos que estuvieron reuniones sociales fundamentalmente en las festividades de fin de año y año nuevo. O sea que parte de este fenómeno obedece a eso. Y otra parte obedece sin duda al crecimiento que ya veníamos teniendo del número de casos, o sea, una dinámica de crecimiento de la pandemia en el Uruguay, que eso siguió su curso. Tuvimos algunos días en los cuales se amortiguó un poquito la ocurrencia de nuevos casos, digamos, se mantuvo en valores relativamente parecidos y volvió a subir después de las fiestas. O sea que, como resumen, es eso. Creo que hay una parte importante de este aumento de los últimos días que puede obedecer a lo de las fiestas, pero eso ocurre sobre un crecimiento basal que ya veníamos teniendo y que no es esperable que esa dinámica cambie rápidamente. Si bien pareciera que en algún momento tuvimos algún efecto de amortiguación probablemente vinculado a las cosas que se han dicho, ¿no? Claro. Mucha gente que salió de licencia, medidas que se tomaron en cuanto a la restricción de actividades y otras cosas, un efecto también de desplazamiento de la población de Montevideo fundamentalmente hacia la costa. O sea que hay un conjunto de factores ahí que hacen que tenemos más de un fenómeno metido en esto que estamos viendo. Justamente, doctor, para avisorar qué podría pasar o qué tendencia podría ocurrir para las próximas semanas, ¿qué influencia podría tener el retorno de esos, por ejemplo, montevideanos que están en la costa, cuando ya Montevideo está en esa zona negra, ¿no?, en la escala de Harvard? Sí, Montevideo ha sido un poquito el motor de la pandemia, diría uno, en los últimos 2 meses, ¿no? Como los puntos más calientes son Montevideo y Rivera. A partir de los datos de ayer, bueno, el departamento de Rocha también entró en lo que llamamos la zona roja, pasó los 25 casos por 100.000 habitantes, y por lo tanto hoy tenemos 3 departamentos. Yo creo que el retornar de la gente de las vacaciones puede determinar un fenómeno de un repique de los casos en Montevideo. También ocurre que, si bien el desplazamiento es bastante más intenso en la primera quincena de enero hacia la zona de la costa, también hay cierto grado de recambio. O sea que también Montevideo va a perder cierto grado de población que se va a ir después. Pero es probable que podamos tener un nuevo repunte en Montevideo
si lo que estamos viendo en Rocha y lo que se refiere en Maldonado, de que están teniendo aumento de los casos y que lo de Rocha es obvio, y que muchos de esos aumentos se vincula a población que se desplazó desde Montevideo hacia esos departamentos, bueno, es de esperar que ese fenómeno se repita en Montevideo al retorno. En la última conferencia de prensa, el presidente de la República, cuando refería a la situación COVID, decía que tenía muchos reportes de directores departamentales de salud que daban cuenta de casos positivos que se habían dado luego de la Navidad y luego de las reuniones de fin de año por desplazamientos de personas de Montevideo al interior y brotes intrafamiliares que se habían dado por desplazamientos de personas que habían viajado desde Montevideo al interior. ¿A ustedes les consta eso? Bien, la verdad es que no tengo exactamente esa información como tú la planteás, pero es esperable que eso pase, porque en un país relativamente pequeño, pero con bastante buena comunicación, donde habitualmente hay una movilidad importante de personas para esas reuniones, eso puede ocurrir, y de hecho lo hemos visto en otras circunstancias, ¿no? Vimos también que la movilidad de personas, por ejemplo, para las elecciones, también determinó ocurrencia de brotes secundarios, digamos, de cadenas de transmisión en otros departamentos distintos al cual la persona vivía, y eso se produjo en el contexto de que se trasladó hacia otro departamento, tuvo contactos familiares o con amigos y generó cadenas de transmisión, o sea, pequeños microbrotes en ese contexto. O sea que esto perfectamente puede haber ocurrido. No es lo más importante para los departamentos con mayor incidencia, porque Rivera tiene su propio fenómeno y su propio brote instalado y continúa creciendo, salvo en estos últimos 2 días donde relativamente estabilizó los números, pero viene en un crecimiento sostenido. Para los otros departamentos que tenían bajo número de casos, sí, la llegada eventualmente de personas que estén en un periodo de dispersión del virus puede generar. A propósito de eso, ya las autoridades recomendaron algunas medidas, ¿no? Como hacer cuarentena al regreso de las vacaciones, vincularse con la menor cantidad de personas posibles, teletrabajar en la medida de lo posible. ¿Cuán importantes son esas medidas, habida cuenta de que son voluntarias y que en gran medida también dependen de las posibilidades laborales de las personas al retorno de las vacaciones, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que son muy importantes. De esas que tú nombrabas, quizás hay una que es muy importante, que es que las personas que vuelvan de las vacaciones, sobre todo si tuvieron una actividad social intensa en esos días de vacaciones, fundamentalmente la recomendación, además de las otras, es que no vayan a visitar y no entren en contacto con familiares o con amigos, con personas que sean frágiles y que tengan el riesgo de presentar un curso grave de la enfermedad. O sea, no ir a visitar a abuelos, tíos mayores u otras personas que tengan enfermedades previas, porque si esas personas se infectan son las que tienen mayor probabilidad de cursar un curso grave. Bien, y con respecto a qué podemos esperar en cuanto al repunte de casos, usted decía que se podría notar el efecto, ¿no?, del retorno de las vacaciones, a pesar de que, bueno, se apela a que la gente tenga esta responsabilidad al regreso. ¿Qué se puede esperar en el piso de los datos del día de ayer para las próximas semanas? Bueno, yo creo que la situación es preocupante, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Llegamos a más de 100 pacientes en las unidades de cuidado intensivo, eso es más del entre el 13 y el 14% de las camas ocupadas por pacientes cursando COVID. Si bien hay una disponibilidad de camas y la ocupación global de las camas está en el entorno al 60%, estos pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes que también están ingresando a las unidades de cuidado intensivo, tienen estadías prolongadas y eso genera un efecto acumulativo, con lo cual es probable que si el fenómeno sigue creciendo o
si se mantienen estas cifras de los últimos días, con promedios de casos muy altos, podamos tener saturación del sistema de salud, fundamentalmente a nivel de lo que es internación, fundamentalmente internación en las camas de cuidados intensivos. No es la situación actual, pero es algo que puede estar en el horizonte. Pero ¿en qué plazos, si seguimos con este ritmo de crecimiento de los casos, doctor? ¿En qué plazos estamos hablando de que podemos llegar a esa situación? Bueno, con los datos de ayer llegamos a más de 7.400 casos activos. Si se mantiene este promedio relativamente alto de casos, es probable que en el entorno de 10 a 15 días estemos con un número de casos activos por encima de los 10.000 casos, y eso va a generar esto que decíamos, ¿no? Una gran demanda de camas de internación y de cuidados intensivos. Lo que pasa es que, claro, este promedio relativamente alto está muy marcado en este momento por los 1.200 casos de hace 2 días atrás y los casos de ayer, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa en los próximos días. Si esto tiene mucho componente de fiestas de fin de año, es probable que pueda tener nuevamente, sufrir una amortiguación y bajemos a promedios entre 500, 600 o 700 casos por día. Si no es esa la explicación y es el crecimiento genuino de la pandemia, y seguimos con valores por encima de eso, en torno a 1.000 casos por día, vamos a tener problemas. Yo creo que eso se va a empezar a reflejar en los números de quizás los 3-4 próximos días. Doctor, y frente a este crecimiento exponencial de casos que estamos viendo, estas proyecciones que usted nos analizaba, digamos, en cuanto a la evolución de casos y lo que puede llegar a pasar en los próximos 10, 15 días, la situación de las puertas de emergencia y sobre todo la ocupación de camas de CTI. Le quiero preguntar, ¿usted piensa que una cuarentena general o una cuarentena obligatoria o una cuarentena grande en un tiempo acotado, 15 días por decir algo, sería una medida positiva en este momento de aplicar antes, por ejemplo, de que comiencen las clases que están pensadas para el arranque de marzo? Bueno, esa es una estrategia que varios países vienen tomando. De hecho, países de Europa están con esa estrategia y esa estrategia es efectiva. Genera otros problemas, pero del punto de vista sanitario, a los efectos de disminuir la circulación y la aparición de nuevos casos, es efectiva. El elemento clave con eso es dar con el momento justo para tomar esa medida. De ser necesario, el segundo aspecto es definir si es necesaria, el primer aspecto es definir si es necesaria y el segundo es definir el momento justo. Porque si uno la toma muy precozmente, se vuelve necesario prolongarla y eso genera mayor problema que solución. Claro. Si uno se retrasa en tomarla, obviamente la tomás ya con el problema fuera de control. Entonces, el momento la mayor dificultad es esa, es definir el momento justo. Claro, sin entrar en la definición del momento justo, ¿para usted es necesaria en este momento? No, yo creo que en este momento no. Creo que podemos tomarnos algunos días más a los efectos de poder valorar si este crecimiento que vimos en estos últimos días obedece fundamentalmente al efecto fiestas, de fin de año fundamentalmente, o si refleja un crecimiento digamos, genuino, descontrolado de la pandemia, fuera de lo que puede ser el efecto de las fiestas. Si esto fuera así, si la segunda opción fuera así, o sea que no fuera efecto fiestas, quizás se debería discutir eso en los próximos días. Si no se hace esa medida, ¿habría otras alternativas o quizá menos antipáticas que podrían tener un efecto
al menos similar a lo que usted plantea? Bueno, por ahora, digamos, no se han encontrado otras medidas de control que demuestren una alta efectividad cuando uno entra en una etapa de crecimiento exponencial descontrolado y estás con saturación del sistema de salud o riesgo inminente de ello. Y de hecho, los países, cuando han estado en esa situación, han optado por eso. El país más eficiente para controlar la pandemia indudablemente fue China en la etapa inicial, y lo hizo a través de un sistema de cierre general con un control muy estricto que de hecho fue valorado por una comisión de la Organización Mundial de la Salud que fue y lo valoró, y la verdad es que lo que transmitieron es que fueron medidas de extremo control de la circulación de la población, claro. Tanto que algunos de los que participaron de esa comisión directamente dijeron que era muy difícil pensar que eso se pudiera aplicar en Occidente. Claro, porque había un acatamiento general a esa medida, muy difícil de pensarlo en estas latitudes, ¿no? Exactamente, eso fueron lo que transmitieron, claro, las personas de la comisión que fueron. Claramente. Doctor, estamos hablando y escuchamos hablar reiteradamente en estas semanas de un elemento que por lo menos no estaba incorporado a la discusión, y es o por lo menos no estaba incorporado de lleno en la agenda informativa de todos los días, y es la positividad. Es decir, el reporte porcentualmente de la positividad sobre los casos diarios que se están reportando. Cuando se preguntó a las autoridades en la última conferencia de prensa que dieron, el presidente de la República, el ministro de la Salud, el doctor Salinas, respecto al tema positividad, lo relativizaron un poco respecto a situaciones como también vinculadas a la cantidad de test que se hacían, que habían disminuido, en el tema de que, bueno, ya el contacto aéreo, por ejemplo, de aeropuerto que se hacían y muchos ya no estaba. Había muchas intervenciones y muchas acciones a nivel de la salud que se habían restringido y que había que testear a cada uno de esos pacientes que iban a ser intervenidos o que tenían que tener algún tipo de procedimiento médico, y que como se restringía también bajaba la cantidad de test. ¿A usted le preocupa el tema positividad o también lo relativiza? No, yo creo que estar con positividades por encima del 4 o 5% es un elemento de alerta y es un elemento que hay que considerar. Ayer fue 12. Es cierto que nosotros estamos bastante por encima de eso desde ya hace unos cuantos días. Es cierto también que Uruguay ha tenido una estrategia de testeo muy agresiva, con un número bastante importante de test, y que en algunos momentos estuvo dirigida a poblaciones que a priori tienen bajo riesgo de que ese test sea positivo. Cuando yo testeo personas que están ambulatorias en la comunidad y que en realidad están tomando ciertas medidas de restricción porque, por ejemplo, se van a operar de una intervención quirúrgica, yo testeo gente que tiene muy baja probabilidad de tener un test positivo. Cuando yo testeo, por el contrario, a alguien que está con síntomas de la enfermedad, tengo una probabilidad más alta de que ese test sea positivo. Cuando yo testeo a personas que tuvieron un contacto con un caso positivo, o sea, que tuvieron una exposición al virus, que yo además la juzgo que es una exposición de riesgo, yo testeo a personas que tienen mayor probabilidad de tener un test positivo. Cuando yo testeo a personas que retornan al país y que tuvieron un test negativo el día del ingreso o los días previos a venir al Uruguay, y lo vuelvo a testear a los 7 días, habiéndole pedido que esa persona cumpliera una cuarentena, testeo también a personas que tienen menos probabilidad de tener el test. Entonces, la positividad global termina siendo un promedio de todo eso, de cuántas personas de cada grupo de estos yo testeo. Entonces, nosotros estábamos testeando, y así fue
hasta el 20 y algo de diciembre, a muchas personas que ingresaban para operarse, a muchas personas que ingresaban para hacerse algún procedimiento. Testeamos a muchas personas que volvieron al país para las fiestas y eso generó un aumento del denominador, o sea, del número de casos, y una relativa positividad un poco más baja. A partir de que se cerraron las fronteras, obviamente ese tipo de test prácticamente desapareció, los que venían y hacían una cuarentena de 7 días y se volvían a hacer, y estamos en una etapa prácticamente de feriado quirúrgico y de procedimientos vinculado a las restricciones y vinculado también a licencias y todo eso. Entonces, todos esos test que eran a priori de baja probabilidad han salido de la bolsa de test. Entonces, eso es probable una explicación al aumento. No es la única, porque sin duda este aumento va más allá de eso y probablemente esté reflejando que estamos testeando a muchas personas que tienen síntomas y por eso llegamos a estos grados de positividad. Bien, ya tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntar por el tema de las vacunas, doctor. ¿Cuánto podría cambiarnos esta situación? ¿Cuándo sería el mejor momento de aplicar la vacuna en nuestro país? Sin valoraciones políticas, sino teniendo como una mirada sanitaria, ¿no? Sí, bueno, las vacunas, el momento de aplicarlas es en el momento que estén disponibles y que lleguen al país, ¿no? Eso no hay duda. No van a cambiar el efecto sobre la población y la incidencia de casos a corto plazo. No hay que tener el pensamiento mágico de que llegan las vacunas y en 15, 20 días digamos, la evolución de la pandemia va a cambiar en el Uruguay. Eso no va a pasar, primero porque el efecto de las vacunas requiere cierto tiempo para que las personas desarrollen inmunidad. El proceso de vacunación va a empezar a vacunar fundamentalmente a poblaciones esenciales en cuanto a su rol en la sociedad y a las poblaciones más vulnerables. Y ese efecto es fundamentalmente protector a nivel individual. Para que nosotros lleguemos a tener un efecto protector poblacional de las vacunas, tenemos que vacunar a un porcentaje alto de la población y para que eso tenga un efecto en cortar la circulación viral. Y eso no va a pasar a corto plazo. O sea que las vacunas van a generar un efecto protector individual primero, sobre esas poblaciones que primero prioricemos para vacunar, pero el efecto de salud pública sobre la incidencia de casos y la evolución de la pandemia en el país no la vamos a ver hasta que pasen varios meses de la vacunación. Bien. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Arriba Gente. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, allí estaba el doctor Henry Albornoz, infectólogo, una persona que ha sido, una voz que ha sido referencia en toda esta situación de COVID-19 desde el 13 de marzo para acá. Quedaron muchas preguntas, además, un tiempo acotado, pero dijo cosas más que interesantes y más que preocupantes también, ¿no? El tema último de la vacuna, que no pensemos mágicamente que desaparece, ¿no? Tengamos conciencia de eso.